Bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Un podcast para la comunidad de habla hispana donde rompemos mitos sobre cultura, familia, política y religión. Siempre en búsqueda de la verdad. Presentando la otra cara de la moneda, el punto de vista del que nadie habla. Bueno, también recuerda suscribirte a nuestro podcast para estar actualizado y por favor, 5 estrellas con un buen review. Ok, bueno, hoy vamos a tener un especial del 4 de julio. Así es. Que es el día de la independencia de los Estados Unidos, el país donde elegimos nosotros vivir, ¿no? Exacto. Y sabes que es una cosa importante que digas, estás usando la palabra correcta. ¿Qué tal? Estás hablando del Día de la Independencia porque quizás la mentalidad de los americanos se vuelve tan práctica que empiezas a decir 4 de julio. Entonces todo el mundo quiere celebrar el 4 de julio, sí, que realmente es el Día de la Independencia. Y es importante recordar eso, que es el Día de la Independencia. Y así como te dicen muchas veces que uno no escoge a los amigos. No, perdón, que uno escoge a los amigos, pero no escoge la familia. Exacto. Yo creo que en nuestro caso, pues uno no escoge el país donde nació, pero puedes escoger el país, o en nuestro caso el estado o el territorio en el que quieres vivir. Exacto, quieres hacer tu vida. Sí puedes, ¿no? Obviamente no es posible para todas las personas como lo hemos visto. Mucha gente quiere venir a este país de forma legal o ilegal, porque pues creo que es el país donde más oportunidades hay. Sí. Y algo que yo he pensado en mi caso, si yo estuviera en algún país donde la gente está viviendo en las condiciones en las que vemos como Cuba o Venezuela o hasta hace poco El Salvador, Honduras, Guatemala, yo si estuviera en ese caso también muy seguramente trataría de venir a este país así fuera ilegalmente, porque pues hay mejor calidad de vida, mejores posibilidades. Entonces pues dice mucho de lo que los Estados Unidos es, ¿no? Es un país donde todos quieren venir y nadie se quiere ir. Sí, bueno, ahí tocas algo importante, porque es cierto que muchas personas quieran venir, también tienes que estar como claro cuáles son las razones por las cuales esas personas quieren venir, porque si tienes el incentivo de venir porque supuestamente te van a dar una cantidad de beneficios cuando vas a llegar aquí, que es lo que pasó en la administración anterior. Entonces la gente que va a venir realmente no va a venir por las condiciones y por el futuro que puedan tener, sino más bien por esos beneficios. Ahora, si no hay beneficios, tú vienes como vinieron los ingleses cuando salieron de Inglaterra, a este país, a construir, a hacerse su futuro y a amar este país y a crearlo, a fundarlo, entonces ya es diferente. Pero entonces hay una diferencia entre esos dos puntos de vista. Sí, y bueno, ahora que estás hablando de los ingleses, yo creo que vale la pena hablar de eso un poco, porque los ingleses decidieron salir de su país a otro sitio, ¿no? Y es porque estaban en busca de ciertas libertades religiosas, sobre todo religiosas, exactamente, económicas, oportunidades, y vieron la oportunidad de venir acá a este territorio y crear una vida nueva para ellos. Y de muchas formas, eso es lo que diferencia la colonización, yo creo que de los países suramericanos o latinoamericanos y Norteamérica, en donde lo que yo veo es que en Suramérica y Latinoamérica era más una cuestión de ir y tratar de extraer la riqueza del país y para volver a Europa en un estatus diferente, ¿no? Con más dinero, como un mercader o como un comerciante. Sí, pero yo creo que también eso tiene que ver con el país. Perdón que te interrumpa porque no quiero. Pero, no, sigue. Sí, porque si te pones a darte cuenta, si te das cuenta, los ingleses siempre colonizaron de esa forma, o casi siempre, ¿no? Porque quiero dar el beneficio de la duda, ¿no? Que no va a ser que alguien me vaya a corregir. Por ahí hay un país que no fue. Porque si tú te das cuenta de lo que ellos hicieron en la India, sí, lo que hicieron en África,
Oye, esa gente fue allá a crear trenes, a crear fuentes de trabajo, a enseñar a las personas cómo hacer escuelas. Los mismos franceses también, los mismos franceses fueron muy buenos en crear escuelas, en crear sistemas de agricultura, pero quizás los ingleses fueron, no quisiera decir la palabra superior, pero quizás fue más productivo los ingleses porque los ingleses habían experimentado el capitalismo antes que muchos otros países en Europa. O sea, el primero, indudablemente, el precursor fue Italia, pero después de eso el capitalismo se movió hacia Inglaterra y cuando eso llega a Inglaterra, pues toma un auge y Inglaterra se desarrolla enormemente. Sí, Entonces, ellos llevan ese conocimiento a estas colonias a las cuales ellos llegaron, pues, y que ellos tomaron esos territorios. España es diferente. España solamente meses, no creo que al año, después que habían salido de la invasión de los moros, que había sido por 800 sí, años, 800 años. y a los meses están haciendo este viaje para América y entonces consiguen este continente. Entonces, primero, ellos no habían tenido realmente un mayor contacto con el capitalismo, no lo habían desarrollado, tenían esa, esa bolsa, pues ese saco atrás, esa cosa que pesa muchísimo de todos esos 800 años de guerra y de Colonización, sí. colonización. Y la colonización, desafortunadamente, no en los mejores términos, no fue una colonización que les trajo Desarrollo. Mm. desarrollo, exactamente, y les ayudó a crear riqueza, sino más bien por el contrario. De manera que ellos llegan a América y entonces lo que ven es la forma de cómo extraer, como decías, cómo extraer bienes, cómo extraer piedras preciosas, incluyendo el oro, la plata. Y fíjate que hay una cosa que es tristísima, que cuando los españoles regresan con todo este oro que ha sido por muchos años han extraído, sin embargo, la forma como ellos gastan su dinero es tan superflua que ellos terminan estando en deudas. Sí. O sea, es como que imagínate una persona que se ganó el loto y a los años está toda endeudada en vez de haber sencillamente o desarrollado su familia o un negocio y estar completamente solvente. Saber cómo invertir, sí. Exactamente, fue lo contrario. Es una analogía perfecta. No tienes Exacto. nada, te ganas la lotería y te lo gastas en un par de años. Porque no adquiriste ningún conocimiento de cómo hacer, Invertir, cómo cómo hacerla invertir durar, cómo y crecerla. de dónde sale ese dinero. Ujú. Porque sencillamente si vas a otro país, vas y lo sacas, o sea, realmente no sabes producir riqueza. Y entonces eso es una de las grandes diferencias entre los países que fueron colonizados por los ingleses versus los países que fueron colonizados por los españoles. Sí, la otra diferencia a la que iba yo es que lo que ves es que los países colonizados por los españoles no, o sea, vienen generalmente los hombres, extraen la riqueza, crean una línea de comercio, sacan todo y hasta ahí llegó. Pero los ingleses que vienen acá a este país, Estados Unidos, vienen con sus familias, vienen a crear comunidad. Establecerse. Vienen con la idea de quedarse acá con sus familias, no de devolverse. Ujú. Entonces ya ahí hay una gran diferencia. Claro, por supuesto. Y no solamente eso, pero pues en el caso español vienen de haber experimentado los 800 años de colonia y acá eh, vienen más que todo en algunos casos a huir de persecución religiosa Ujú. o, o, o de persecución comercial o de barreras comerciales o de la imposibilidad de vivir como tú quieras. Y eso pues yo creo que nos lleva a estos tres puntos que están muy bien descritos en la Declaración de Independencia, Ujú. que es lo que a mi parecer crea el marco no solo de la Declaración de Independencia, pero también de la Constitución y de lo que significa vivir en este país, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es Exacto. no es convencional, ¿no? Que No se es hable de esto. convencional, sí, exactamente. Bueno, entonces, sí, estos valores son muy importantes, esos tres puntos son muy importantes. Y indudablemente que podemos hablar de democracia, y la democracia
no hay ninguna duda, es muy importante. Pero antes que la democracia está la libertad. Ah, sí, sin libertad no hay democracia, ¿no? Sin la libertad no puede haber democracia. Y del otro lado, en democracia no puede haber libertad. Tú puedes tener países que fueron elegidos por el sufragio, Mayoría del pueblo. Ujú. exacto, y terminan no siendo libres. Pues es el dicho, ¿no? Si eres una mayoría en donde la mayoría son tres lobos y una oveja, los lobos van a votar por comerse la oveja y la oveja queda sobada. Entonces, Exactamente, ese es lo que es una democracia, pero este país no es una democracia, no exactamente, es una república representativa. exactamente. Que de hecho ha perdido representación porque anteriormente, inclusive los miembros del Senado, lo podemos revisar bien, pero poco recuerdo que tengo de la historia, los miembros del Senado eran elegidos no por el sufragio directo, o sea, no por el sufragio como lo estamos haciendo ahora, sino eran como los mismos congresos, pero estatales, o sea, por región, que iban a que iban a postular su senador. Y según tengo entendido, era como hacen la selección de los jurados para la corte. Cuando tú votabas, quedaba registrado tu nombre, hacían como, creo, eso es lo que tengo entendido, hacían como una lotería y te llegaba a tu casa, oiga, le toca ir a representar su estado por un año, no me acuerdo cuál era el periodo, y era sin Ujú. pago, no había pago ni nada, pero pues representabas a la gente de tu comunidad, ¿no? Del distrito, Exacto. y era por lotería. Ahora se convirtió en una profesión y pues eso es lo que ha traído muchos problemas. Por supuesto, sobre todo que esas personas están prácticamente ahí, pueden estar de por vida. Por eso, y ya entonces ya no representas a la gente, sino representas tus intereses para poder quedarte con el trabajo, ¿no? Porque Ujú, pues es un trabajo, es una profesión. sí, exactamente. Entonces lo único que haces es volverte bueno en tu profesión, en cómo quedarte ahí. Sí, En vez de sencillamente tratar de arreglar los problemas y llevarle bienestar a tu región, sencillamente buscas la forma de cómo me puedo quedar aquí. O sea, así, sí porque es. aparte de eso, eso se ha vuelto tan corrupto. En, sí, la palabra tiene que ser corrupto, porque no es que la persona forzosamente esté acusando a cualquier senador de ser corrupto, sino el sistema. Porque ¿qué es lo que sucede? Que estos senadores, al parecer, los congresistas también, Sí, todos. ellos ganan un periodo y solamente tienen como 6 meses donde ellos pueden estar sencillamente haciendo su trabajo como debe ser. A partir de los 6 meses pasan más tiempo haciendo llamadas y buscando patrocinantes Reelección, y para empezar a trabajar la reelección, campaña. la Ujú. campaña y conseguir donantes y entonces tienes que hacer, bueno, tienes que moverte mucho y tienes que doblegarte para las personas que te van a dar el dinero. Fíjate que ser, como llama aquí, lobbyist, o sea, que la gente que hace lobby para cualquier compañía o para cualquier organización en Washington. O sea, muchísimas compañías, muchísimas organizaciones pagan personas que se especializan. Es prácticamente como una nueva carrera. Tú te conviertes en una persona que hace lobbying. Y entonces esas personas están dedicadas todo el tiempo a ir a ver a todos estos políticos. Pero los políticos se hacen prácticamente, hay como un interés muy grande en conocer estos lobistas. Entonces ellos terminan prácticamente vendiendo su alma al diablo porque, vamos a decir, yo soy una compañía que produce comida y de repente en lo que yo produzco hay un pesticida que no es muy bueno para la salud, pero yo te puedo mostrar ciertos estudios y te digo, mira Alberto, no, esto es muy mínimo que sale esto aquí. Y yo trato siempre de ponerte, porque cuando tú juegas con las estadísticas, tú las puedes manipular en cierta forma, que Los siempre, expertos. exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, vamos a decir, tú terminas, si tú eres un senador, un congresista, terminas diciendo, oh, sí, está bien. Entonces tú recibes el dinero que yo te propongo para tu campaña, yo voy a darte, no sé, 10 millones de dólares, y al final de cuentas tú vas a defender entonces ahora las personas, a mi grupo, vamos a decir, o tanto la compañía o el producto que yo estoy patrocinando, que yo creo, o
el grupo de personas que yo estoy más o menos que están conmigo, pues que estamos en este grupo y seguramente no habrá una sola compañía directamente, sino que son varias que se juntan y entonces pagan. O lo otro que Ento- pasa es que si tú eres senador y yo soy senador, entonces tú me dices, oiga, yo necesito pasar esta ley, ¿usted qué ley necesita pasar? Y yo, este es mi grupo de interés. Bueno, yo voto por la suya, usted votó por la mía y entonces somos representantes de unos intereses y unos grupos particulares privados y no de la gente a la cual estamos supuestamente representando, sí, ¿no? bueno, es de ahí donde viene lo que llaman aquí los americanos el cochino, Ajá. el pork, porque vamos a decir, un partido tiene ciertas reglas que va a pasar y estas leyes van a ser muy buenas. Pero entonces el otro partido, si no tienes la mayoría, el otro partido está al lado y te dice, bueno, ¿a tú la quieres pasar? Bueno, entonces me vas a tener que pasar estas, que son las que Así yo es. quiero. Sí. Entonces ahí es donde viene la negociación y donde sencillamente terminas pasando cosas que no debería, que no son las mejores para el país, pero si no apruebas del otro lado, entonces no puedes pasar las que tú quieres. Y pues por eso es que es lo ideal tratar de volver al origen de las cosas, como lo Exacto. hemos discutido en otros episodios. Progreso. Progreso. Sí, progreso, pero ¿hacia dónde, no? ¿El progreso de quién? El ¿Y progreso para quién? basado en G.K. Chesterton. Hay Exacto. que volver a la raíz. El verdadero progreso es volver a la raíz, volver Sí, a cómo se había diseñado la Constitución y pues la Constitución está basada en la Declaración de Independencia y pues yo creo que las tres patas del butaco de esta Declaración de Independencia y de la Constitución eh, eh, son vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Y sí, entonces pues vida yo creo que se refiere pues a la vida de todos los seres humanos que viene de Dios, ¿sí? ujú, Y nosotros no somos quienes para determinar si alguien vive o muere. Y por eso ahorita hemos estado viendo todas estas batallas que están pasando con respecto al aborto, en mm, donde a Dios gracias pues se han ganado muchas de estas sí, batallas y se está eliminando la financiación a esta organización tan nefasta que se llama Planned Parenthood, exactamente. que hace exactamente lo opuesto, ¿sí? Y para los que están interesados en saber más, les recomendaría buscar quién es Margaret Sanger y que fue la creadora de este movimiento y que eran las cosas que ella creía y su relación que tuvo con Hitler muy cercana y el partido nazi, ¿no? Y entonces, pues es interesante que esta persona que es tan celebrada en muchos medios o esta organización que viene, o que tiene esta historia tan negra y oscura, Ujú. eh, sea apoyada y sea apoyada con dineros pues de los ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente. Y no solamente dinero de los ciudadanos, tiene muchísimo dinero por parte de las instituciones privadas, o sea, por el público, por las personas privadas, por las compañías o por personas directamente, la fundación de los Clinton. Pero y es que así debería ser, o sea, si tienes tu organización que eh, busca promocionar, promover intereses muy particulares, debería ser una entidad privada al 100%, Ujú. no manejar dineros pues del público. Sí, exactamente. Eso prácticamente es como si que, tuvieras una organización que fabrica y que vende cigarrillos, pero quieres que el gobierno te dé dinero para... entonces, o sea, si Sí, te quieren acabar la vida a la persona, bueno, no sé, usted puede, tiene que, me imagino que habrá ciertas limitaciones que el gobierno tendrá que poner, pero bueno, tienes que poder tener la libertad de poner su producto afuera, mientras que la gente sepa lo malo que es el producto, ¿no? Porque... y ahora estás viendo también por el otro lado, o sea, esto es al origen de la vida y por la otra parte está lo que está sucediendo al final de la vida en muchos países como Canadá e Exacto. Inglaterra, en donde están Inglaterra, sí. pasando la eutanasia y pues simplemente es el suicidio asistido, ¿no? Que es Exactamente. algo terrible Sí, sí, sí. porque te trae o te da a ti el poder de controlar la vida de las personas, Ujú. quién muere y quién vive. Entonces, como, Sí, pasas a ser Dios. exacto, pasas a ser Dios y no solamente eso, sino que le estás dando ya al Estado
ese poder de decir, usted vive y usted muere. O sea, se está Sí, volviendo como a la época de los imperios romanos, persa, griego, en donde el gobierno era el que era dueño de la vida de las personas. ujú, También en la época pues medieval y feudal, todos eran tus subjects, ¿no? Tus sí, sujetos del cual tú eras el rey y controlabas su vida. sí, Y exacto. pues es algo muy peligroso que yo creo que no se ha considerado. No, no debe ser, no se debe volver a considerar. Voy a hacer una corrección porque dije que esa persona, entonces, eh, pasan a ser dioses cuando tienen ese poder. Realmente lo que hacen es querer jugar a ser Dios, pero, o sea, Exactamente. pero no es que realmente lo vayan a hacer. Y pues esto era una parte súper grande de la Declaración de Independencia. Y era decirle a la corona inglesa es que los derechos de la gente o del ser humano no vienen de ustedes, no viene del Estado, no Exactamente, viene del rey, vienes de Dios. Y exacto. estos derechos se deben respetar. Hay una gran diferencia entre dar los derechos del hombre ser dados por Dios, como lo tenemos aquí en Estados Unidos, o como por ejemplo en la Revolución Francesa, que los derechos humanos fueron este producto de la revolución y de todo este movimiento, pero son dados por los mismos seres humanos. Y entonces al momento que un ser humano te da un derecho, también te lo puede quitar. Mientras que los derechos que nosotros tenemos en los Estados Unidos fueron otorgados por Dios. De manera que solo Dios lo puede Puede quitar quitar. y eso justamente jamás va a suceder. Sí, Es son una los, gran diferencia, ¿sabes? Porque es muy grande, claro. sí, exacto, porque ahí donde el gobierno fácilmente puede ser tirano. Y volviendo al principio de nuestra conversación, que comentamos con respecto a la democracia y lo que es realmente una república y ser manejado por un gobierno que es representativo más que una democracia directa, la mayoría no, muchas de las democracias este, pueden terminar siendo dictatoriales. Sí, totalmente. Como Hitler decía fue, Stalin o Lenin, no me acuerdo cuál era, no importa quién vota, lo que importa es el que cuenta los votos. exacto, y inclusive puede ganar a alguien que ganó Sí, todos los votos, pero el problema es que cuando tú estás trabajando solamente con la mayoría de las personas, cuando es solamente la mayoría del voto, entonces hay un fenómeno que sucede, es que tú puedes fácilmente oprimir a la minoría. Entonces ya no estás respetando el derecho a esa minoría, porque ahora la mayoría es la que sencillamente oprime. Hitler fue electo puramente democrático, por pura democracia. así La es, gente sí fue. votó por él y él fue el que ganó las elecciones. Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela democráticamente. Pero el problema es que si que la gente que está en la minoría no tiene exactamente los mismos derechos que la de la mayoría, ahí es donde se convierte en un problema. Es lo que sucede aquí. Por eso el colegio electoral es muy importante. Y muchas personas sobre todo los que son de tendencia a ir a la izquierda, que se molesta muchísimo con el colegio electoral, porque muchas veces un presidente puede ser presidente del país, pero no haber ganado la mayoría de sus votos, sino haber ganado la mayoría de todas sus regiones. Si tú ganas en la mayoría de los distritos, entonces tú eres el presidente. Y eso es muy Pero importante. una aclaración es, o sea, porque estás diciendo la mayoría de esta gente y esos distritos, a lo que creo que tú estás haciendo referencia es no la mayoría de las personas como número de personas, sino la mayoría de personas en regiones geográficas que son diferentes. De áreas. Sí, porque pues la mayoría de las personas entonces te enfocas en las grandes ciudades y ganas todo el tiempo y ahí es donde enfocas todo el gasto de tu dinero. Pero con el colegio electoral te tienes que enfocar en las regiones agrícolas, en las regiones pues más pobres, en las regiones donde hay pesca, en las regiones donde hay una gran presencia militar, en las regiones donde hay pues las ciudades, los centros urbanos. Sí, porque lo que sucede es que la gente que vive en un mismo sector tiene tendencia a pensar igual. Ujú, Vamos a decir, la gente que está viviendo en una ciudad tan grande como Nueva York va a tener más tendencia a pensar de una forma que una persona, que unos agricultores en Idaho sí. o Wyoming en o algo así. Wyoming, cualquiera de estos sectores.
Pero entonces tú tienes que poder ser presidente para todas esas personas. La otra parte que tiene este país que es muy interesante, que es parte de su fundación, es cómo fue creado por diferentes estados, ¿no? En donde cada estado es como un país con su propio gobierno. Y antes se veía más, ¿no? Porque la gente decía, yo no soy, no era que yo fuera americano, sino decían, yo soy virginiano, no sé si ese es el término correcto, o de Carolina del Sur, o de Carolina del Norte, o soy de neoyorquino, o soy de Pensilvania. En vez de decir que era del país, era como su estado, era como su país. Ujú. Entonces, lo que esto crea es la posibilidad de que si tu estado está yendo en una dirección opuesta a tus valores o tus creencias, pues tú puedes buscar un estado que se alinee más con tus convicciones. Y eso es una gran oportunidad Claro, para los ciudadanos porque crea competencia entre los estados. Y como hemos dicho antes en otros episodios, la competencia es el mejor generador de excelencia. Es exacto. la mejor forma de probar y mirar qué conceptos funcionan o no funcionan. Eh, Ahora, pues, en este país yo creo que ha habido una guerra interna desde hace mucho tiempo en tratar de centralizar muchas Sí, sí, nos cosas queremos parecer a Europa, para obtener más control, porque es más fácil por obtener control supuesto. cuando hay centralización, pero es muy difícil, ¿no? Y ahora, pues, con esta administración parece que hay un interés en devolverle mucho poder a los estados y al devolverle el poder al Estado, pues le devuelves el poder al ciudadano, porque pues a la hora de la verdad, y parte de la Declaración de Independencia era eso, era eh, establecer que el gobierno debe representar al ciudadano. El gobierno trabaja para el ciudadano, no al No revés. al revés, pero también le da opciones, porque tú puedes encontrarte en un estado o una ciudad donde las cosas no estén funcionando, donde el crimen sea muy alto, donde tengas una cantidad de, o sea muy difícil crear un negocio o la educación de tus hijos pues no es la mejor. Pero si tú tienes la opción de ir a otra parte, no tienes que salir del país, sino que sencillamente mudarte a otro estado, que es lo que sucedió. En los últimos 2 años hubo 1,5 millones de personas que se fueron del estado de California Yo me fui de Pensilvania, de ¿no? Hombre, por eso Pensilvania, estoy ¿sí? acá, por eso nos conocimos. Sí, sí, ¿no? Y bueno, Fue gracias a ustedes el precio de las casas se subieron muchísimo aquí, ¿no? A en veces, Charleston, sí. todo el Qué pena mundo, contigo. todo, como dicen aquí, todo el mundo y su mamá se vinieron para acá. Pero ¿y por qué fue eso? A eso es lo que voy. Eso corrobora qué ideas son las que están funcionando y cuáles son las que no están funcionando. Eso te Exactamente. dice mucho, Sí, porque sí. como dicen, la gente vota con sus pies, vota con el dinero, ¿sí? Y prueba qué conceptos, qué ideologías, qué formas de gobierno son las que funcionan mejor versus las que no funcionan mejor. Y en Ujú. muchos países no tienen esa posibilidad. Sí, Entonces, exacto. eso es algo que a mí me encantó cuando vine a este país y empecé a preguntarme, oiga, ¿por qué las cosas en Estados Unidos funcionan de una forma diferente a lo que yo he visto pues, en Colombia o en Latinoamérica o en Australia o de lo que tengo entendido en Europa? Yo nunca viví en Europa versus lo que veo acá en Estados Unidos. Y al mirar documentos como la Declaración de Independencia o la Constitución, la historia del país, este concepto de la libertad, un concepto por el cual la gente pues lucha mucho acá, Ujú. y poder vivir como tú quieres vivir, que pues es lo de la búsqueda de la felicidad. Empieza a entender por qué todas estas estructuras en el gobierno y pues en la sociedad se han establecido, y te da una gran ventaja a poder pues desarrollarte como persona, criar tu familia como tú la quieres criar. Por eso vemos que hay tantas oportunidades en este país, por eso hay Claro. tanta gente que quiere venir acá y no ir, nunca se van. La gente siempre viene acá y nunca se van. Todos estos famosos de Hollywood que dicen, si ganaste presidente me voy, y se fueron. No. No, aquí están. ¿Y por qué? Sí, sí, No, porque pues no hay sí, sí. país como el de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y si se van 2 gatos nada más. Y vienen a cada rato. Y sí, vuelven a los 6 meses. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que esto ha sido una muy buena conversación por este día, esta celebración de hoy. Así es, amigos. Gracias por su tiempo en este viernes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, una independencia que ha
todos, a muchos en Latinoamérica y Sudamérica y otros países, Sí, nos enseñó mucho lo del valor de la libertad y que pues yo creo que influenció y motivó a otros países a conseguir su propia independencia, ¿no? sí. Bueno, gracias por su tiempo hoy, gracias por estar con nosotros. Si no lo han hecho todavía, que es inaudito, como siempre lo decimos, por favor suscríbanse, por favor compartan nuestro podcast, por favor denos un review y De 5 estrellas. mínimo. Ujú. Y envíenos comentarios, qué piensan, qué opinan, de qué les gustaría que habláramos, Exactamente. qué no les gusta, si hay algo con lo que quieran contrarrestar o un punto de vista contrario también es bienvenido. Por supuesto, y siempre nos pueden escribir a dosgringoslatinos@gmail.com. Bueno, feliz Día de la Independencia.